When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. This episode is brought to you by LinkedIn. Healthcare professionals can lead their careers with LinkedIn. Discover jobs by specialty, preferred shifts, and even desired salary. From mental health therapists to radiology technicians, it's now faster and easier for healthcare professionals to find the right fit. Learn more at linkedin.com/healthcare. Side effects may include faster job placement, improved work-life balance, and increased career satisfaction. Oh, Hilton stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. Imagina que pudieras afrontar cualquiera de los retos de la vida con paz en el corazón, sin miedo al mañana, sin esa ansiedad que te quita el sueño. ¿Cómo serías si, en lugar de cargar con el peso de tus preocupaciones, pudieras ponerlo todo en manos de alguien que sabe exactamente qué hacer en cada situación? Esto es lo que nos enseña Jesús cuando habla de confiar en Dios. En este vídeo, vamos a sumergirnos en las enseñanzas más poderosas de Jesús sobre cómo confiar verdaderamente en Dios. Descubrirás que incluso en las situaciones más difíciles, cuando todo parece desesperado, hay una paz que solo Dios puede dar. Vamos a entender juntos cómo Jesús nos enseña a cambiar el miedo por la fe, la incertidumbre por la certeza de que Él está siempre a nuestro lado. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a compartir aquí podría transformar por completo tu forma de afrontar las dificultades, aportándote esperanza y fortaleciendo tu fe. Si alguna vez te has sentido como si llevaras el peso del mundo, este mensaje es para ti. Aprendamos juntos a confiar en Dios según las enseñanzas de Jesús. Antes de continuar, me gustaría que hicieras algo especial. Escribe en los comentarios, confío en Dios Todopoderoso. Al hacerlo, estarás declarando tu compromiso de confiar siempre en Dios, sea cual sea la situación en la que te encuentres. Que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Hermano, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise siempre que publiquemos un nuevo vídeo. Ahora continuamos. Número 1. Hablemos de esa enseñanza tan especial que nos dejó Jesús. No te preocupes por el mañana. Esta enseñanza se encuentra en Mateo 6:34, donde Jesús nos invita a descansar en Dios, a soltar las ansiedades por el futuro y a vivir el presente con fe. Imagínate la escena. Jesús está en medio de una multitud, enseñando el famoso Sermón de la Montaña. La gente allí tenía sus propias preocupaciones. La mayoría vivía en el campo, muchos eran pescadores, y en aquella época no había garantías de subsistencia, ni seguridad económica, ni empleo estable. Era difícil conseguir el pan de cada día. Estas personas se levantaban temprano, iban a trabajar y a menudo volvían con lo justo para otro día. Por supuesto, el mañana era una fuente constante de ansiedad. Pero entonces, en medio de todo esto, Jesús les mira y les dice: no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día es suficiente para su propio mal. Es como si dijera: ya sé que tenéis cosas que resolver, pero centraos en lo que tenéis delante ahora y confiad en que el Padre ya se está ocupando del futuro. Ahora profundicemos un poco más. ¿Qué quería enseñarnos Jesús? Nos enseña que el miedo y la ansiedad por lo que aún no ha sucedido nos roban la paz. Y no solo eso, nos alejan de Dios.
Cuando nos preocupamos por lo que pasará mañana, no vemos lo que Él ya está haciendo hoy. Y esta confianza que Jesús nos enseña es lo contrario de lo que nos dice el mundo, porque el mundo nos sigue recordando que tenemos que garantizar todo por nuestra cuenta, que tenemos que tener el control sobre todo, pero Jesús quiere que veamos el mundo con otros ojos, ojos que confían en Dios como Padre que provee. Piense en una madre o un padre que cuidan de sus hijos, hacen todo lo posible para que no falte nada. Planifican todo lo que pueden, cuidan hasta el último detalle. Dios cuida de nosotros de la misma manera. Y Jesús nos anima a confiar plenamente en este amor y cuidado. Un poderoso ejemplo que me viene a la mente es la historia de los israelitas en el desierto. ¿Has oído hablar del maná que Dios enviaba cada día para alimentar al pueblo de Israel? Dios prometió que cuidaría de ellos cada día y literalmente lo hizo. Cada mañana, un alimento llamado maná caía del cielo. Pero había una regla. Solo podían tomar lo suficiente para ese día, no podían guardarlo para el día siguiente. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarles a confiar en Él cada día, a no acumular para el futuro, sino a depender de su provisión diaria. Los que intentaban guardar el maná para el día siguiente se daban cuenta de que se echaba a perder. Era una lección práctica, casi como si Dios dijera: yo cuidaré de vosotros, así que confiad en que mañana, cuando lo necesitéis, estaré aquí con vosotros. Esta enseñanza es también para nosotros hoy. Jesús sabe que tenemos preocupaciones, que nos preguntamos por lo que vendrá, que pensamos en problemas, en qué vamos a comer, dónde vamos a vivir, si tendremos salud, trabajo, seguridad, pero nos invita a entregar estas preocupaciones a Dios, porque quiere que, en lugar de consumirnos por estas ansiedades, seamos libres para vivir hoy. Quiere que nos centremos en hacer el bien, en cuidarnos los unos a los otros, en vivir una vida plena y con sentido. En definitiva, lo que Jesús nos enseña es a vivir con ligereza y confianza. Cada mañana nos recuerda que Dios ya se ocupa de todos los detalles. Así, en lugar de centrarnos en lo que aún no ha sucedido, podemos vivir hoy con alegría y esperanza, seguros de que Dios es fiel para sostenernos día tras día. Si aprendemos a confiar en Dios de esta manera, imagínate cuánto más ligeros estaremos, cuánta menos ansiedad y miedo tendremos. Y eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Una vida en la que el amor y la confianza en Dios ocupen más espacio que la preocupación por el futuro. Antes de continuar, tengo un mensaje muy importante para ti. ¿Estás buscando una conexión más profunda con Dios y crecimiento espiritual? Entonces, sumérgete en las páginas de La Biblia de la A a la Z. Este libro digital es una guía para explorar la fe y la sabiduría en cada etapa de tu vida con Dios. Esta es tu oportunidad para fortalecer tu espiritualidad y encontrar respuestas a tus preguntas más profundas. No pierdas más tiempo. Embarca en este viaje transformador hoy mismo. Haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado del vídeo para descargar tu libro digital y comenzar tu búsqueda de una vida más profunda con Dios. Que Dios te bendiga mucho. Continuemos. Número 2. Sumerjámonos en esa preciosa lección que Jesús nos dio en Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una invitación a poner a Dios como la máxima prioridad en nuestras vidas, confiando en que al hacerlo, Él se encargará de todo lo que necesitamos. Imagínate la escena. Jesús está rodeado de una multitud. Acaba de hablar de cómo Dios cuida de las aves del cielo y viste a los lirios del campo, mostrando que si cuida hasta de los detalles de la creación, cuánto más cuidará de nosotros, que somos sus hijos. Pero al ver los rostros de la gente, Jesús se dio cuenta de que seguía habiendo preocupación. Esa vieja inquietud de qué comer, qué vestir, cómo sobrevivir,
Sabía que los oyentes se enfrentaban a retos diarios de supervivencia y que eso podía consumir sus pensamientos. Entonces, Jesús da un consejo profundo y transformador. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es como si dijera: centraos en lo esencial, dad prioridad a lo que de verdad importa, el reino de Dios y su justicia, y el resto, Dios lo proveerá. ¿Y qué significa eso? Significa centrarse en una vida centrada en los principios de Dios, los valores del reino, la bondad, la justicia, el amor al prójimo. Es una promesa de que cuando ajustamos nuestras prioridades, poniendo a Dios en el centro de nuestras vidas, Él mismo se ocupará de nuestras necesidades. Para entender bien esta enseñanza, veamos un poderoso ejemplo bíblico, la historia del rey Salomón. En 1 Reyes 3, Salomón, que era hijo de David, heredó el trono de Israel siendo muy joven y una noche tuvo un encuentro especial con Dios. Dios se le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras y te lo daré. Ahora párate un momento e imagínate eso. Tienes al Dios Todopoderoso delante de ti diciendo que te dará cualquier cosa que le pidas. ¿Cuál sería tu petición? Riqueza, poder, larga vida, seguridad. Pero Salomón sorprendió, porque su petición fue inusual. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel con justicia. En lugar de pedir cosas que garantizaran su seguridad o su riqueza personal, pidió algo que le ayudara a vivir según los principios de Dios, sirviendo al pueblo. Esta petición era exactamente lo que Jesús, siglos después, enseñó en el Sermón de la Montaña. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Salomón buscó primero lo que agradaba a Dios, dando prioridad a la sabiduría y a la justicia. Lo que sucedió a continuación es fascinante. Dios, viendo que Salomón no pedía riquezas ni larga vida, sino algo que reflejara los valores del reino, no solo le dio sabiduría, sino que añadió riquezas, honor y una prosperidad que ni siquiera había pedido. Salomón llegó a ser conocido como el rey más sabio y próspero de su tiempo, y su reino fue bendecido como nunca antes. Este es un ejemplo práctico de cómo Dios honra a aquellos que ponen el reino en primer lugar. Jesús quería que sus oyentes comprendieran que cuando hacemos del reino nuestra prioridad, nuestras vidas se transforman. Buscar el reino de Dios significa tratar de vivir como Él nos llama a vivir, con amor, con justicia, con integridad. Significa mirar a los demás con compasión, tender la mano a los necesitados, confiar en que Dios es quien nos guía y nos proporciona lo que necesitamos. Pero, ¿por qué insistió tanto Jesús en que el reino debía ser nuestra prioridad? Porque sabía que el corazón humano se deja atraer fácilmente por el deseo de seguridad, estabilidad financiera y cosas materiales. Y cuando nos dejamos consumir por estas preocupaciones, podemos perder el verdadero sentido de la vida, viviendo para acumular en lugar de vivir para amar y servir. Buscar el reino de Dios y su justicia a menudo significa ir a contracorriente del mundo. Significa que incluso cuando el mundo valora la acumulación, nosotros valoramos el compartir. Cuando el mundo valora la ambición, nosotros buscamos la humildad. Cuando el mundo fomenta la competencia, nosotros tendemos la mano. Esto no significa que no debamos tener ambiciones o planes, sino que estos vengan después de poner a Dios en el centro. Así que esta promesa de Jesús es una forma de liberarnos de la carga de la preocupación constante, porque al buscar el reino, estamos confiando en que Dios ya está cuidando de nosotros. Él sabe lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos, pero quiere que nuestros corazones se centren en lo que realmente importa. Jesús sabía que cuando alineamos nuestros corazones con el de Dios, nuestras vidas toman una nueva dirección. Es entonces cuando encontramos el propósito,
la paz y una alegría que el mundo no puede ofrecer. Así que la próxima vez que te sientas ansioso por el futuro o te encuentres buscando seguridad en las cosas materiales, recuerda esta enseñanza. Pon el reino de Dios en primer lugar. Confía en que Él sabe lo que necesitas y verás cuán fiel es Él para proveerte todo lo que necesitas. Número 3. Vamos a sumergirnos en esa enseñanza tan especial de Jesús. Dios cuida hasta de los pajarillos. Esta enseñanza aparece en Mateo 6:26, donde Jesús nos invita a reflexionar sobre el cuidado y el amor de Dios por su creación y cómo esto debería inspirarnos a confiar aún más en Él. Imagínatelo. Jesús está allí, hablando a una multitud llena de gente corriente, campesinos, pescadores, familias que dependían de la cosecha, de la pesca, del trabajo diario para sobrevivir. Muchos vivían en la incertidumbre constante de qué comerían, dónde vivirían, si tendrían ropa que ponerse. Y Jesús lo sabía. Sabía que el miedo al futuro era algo a lo que todos ellos, igual que nosotros, se enfrentaban a diario. Y entonces Jesús hace una comparación muy sencilla, pero que toca profundamente el corazón. Señala a las aves y dice algo así: mirad las aves del cielo. No plantan, no cosechan, no almacenan en graneros y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más valiosos que ellas? Es como si nos dijera que Dios, en su inmensa bondad y poder, se ocupa incluso de las cosas pequeñas, de los detalles de la creación, y que nosotros, sus hijos, somos aún más valiosos para Él. Para Jesús, esta era una manera de recordar a la gente que el cuidado de Dios no tiene límites. Si Dios mantiene incluso a los pájaros, criaturas que viven sencillamente sin preocuparse por el mañana, ¿cuánto más cuidará de nosotros que estamos hechos a su imagen y semejanza? Un claro ejemplo de ello es la historia de Elías y la viuda de Sarepta que encontramos en 1 Reyes 17. Durante un periodo de sequía y hambre en Israel, Dios envía al profeta Elías a un pueblo donde se encuentra con una viuda. Esta mujer estaba en el colmo de la preocupación y la incertidumbre. Estaba a punto de preparar su última comida con la poca harina y aceite que aún tenía para ella y su hijo. En su mente, después de esta comida, no quedaría nada. Era el fin. Pero entonces llega Elías, enviado de Dios, y le pide que primero le haga una hogaza de pan con lo que aún tiene. Imagina el dilema de esta mujer. Tenía que confiar en Dios en medio de su mayor necesidad. Decidió confiar, y por algún milagro, el poco de harina y aceite que tenía nunca se agotó durante la sequía. Este es un claro ejemplo de cómo Dios cuida incluso en momentos en los que parece no haber salida. Él proveyó para aquella viuda y para Elías, incluso en una situación de crisis extrema. El cuidado de Dios se refleja en cada detalle de nuestras vidas, y eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Cuando nos dice que miremos a las aves del cielo, quiere enseñarnos que podemos relajarnos y confiar, porque Dios ya sabe lo que necesitamos. No nos creó para que viviéramos ansiosos, tratando siempre de asegurar el futuro por nuestra cuenta, sin descanso y sin fe. Al contrario, quiere que aprendamos a descansar en Él, porque Él es nuestro proveedor. Pero ¿qué significa en la práctica confiar en los cuidados de Dios? En primer lugar, significa aprender a entregarle nuestros miedos e inseguridades. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas que no podemos controlar? Quizá una situación económica, la incertidumbre en el trabajo, una necesidad que parece imposible de satisfacer. Sin embargo, cuando aprendemos a confiar como los pájaros, le estamos diciendo a Dios que creemos que ya tiene un plan, que ya se está ocupando de todos los detalles. La vida de las aves es un ejemplo de sencillez.
Viven el día a día, aprovechando al máximo lo que Dios les proporciona, sin acumular, sin temer el mañana. Para ellos, el presente es lo único que importa, porque confían en que habrá comida, cobijo y todo lo que necesitan para vivir. Jesús quiere que busquemos esa misma confianza, esa paz que nos permite vivir día a día, sabiendo que Dios cuida de nosotros. ¿Y qué conseguimos con ello? Paz. Cuando confiamos en que Dios cuida de nosotros, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer. Nos desprendemos del peso de nuestras preocupaciones y vivimos con más ligereza, con más alegría, porque sabemos que no estamos solos, que tenemos un Padre que ve nuestras necesidades, que conoce cada detalle y que siempre está ahí. Así que la próxima vez que te sientas ansioso por lo que está por venir, acuérdate de los pájaros. Si Dios cuida hasta de los pequeños seres que creó, ¿cuánto más cuidará de ti, que eres su hijo, a quien tanto ama y valora? Jesús nos invita a confiar y descansar en Él, porque Él ya se ocupa de todo. Podemos vivir con el corazón tranquilo, seguros de que, así como los pájaros encuentran todo lo que necesitan para vivir, también nosotros encontraremos día tras día el cuidado y el amor de nuestro Dios. Y antes de pasar al siguiente punto, me he dado cuenta de que aún no has dejado tu like. Es muy importante que dejes tu like, ya que esto ayuda a YouTube a seguir recomendando este contenido a mucha gente. Número 4. Exploremos la enseñanza de Jesús sobre la fe mueve montañas. Esta enseñanza aparece en Mateo 17:20 y es una de las lecciones más poderosas e inspiradoras sobre el poder de la fe. Cuando Jesús habla de mover montañas, no solo se refiere a obstáculos literales, sino también a barreras emocionales y espirituales, y a situaciones difíciles que parecen imposibles de resolver. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Veamos el contexto para entender mejor este mensaje. Imagínate la escena. Jesús está con sus discípulos y acaban de pasar por una situación difícil. Un hombre ha traído a su hijo, que sufría mucho, para que los discípulos lo curen. Lo intentaron, pero no pudieron. Entonces Jesús interviene, reprende al espíritu que afligía al muchacho y éste queda inmediatamente curado. Más tarde, los discípulos, todavía perplejos, le preguntan a Jesús por qué no pudieron realizar el milagro. Y es entonces cuando Jesús habla de la fe. Dice, si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes decirle a esta montaña, ve de aquí hasta allá, y se irá. Nada te será imposible. Aquí, Jesús no solo está dando una explicación sobre la fe,
está revelando un profundo secreto espiritual. Incluso una fe pequeña, del tamaño de un grano de mostaza, tiene el poder de lograr grandes cosas. ¿Por qué? Porque esta fe no depende de nuestro poder o capacidad, sino de la confianza en Dios, que es todopoderoso. Para entenderlo aún mejor, pensemos en la historia de David y Goliat, una historia que representa bien lo que Jesús quiso decir sobre que la fe mueve montañas. David era un joven pastor sin experiencia en la guerra, mientras que Goliat era un guerrero gigante, fuerte, entrenado y temido. Todos los soldados de Israel estaban aterrorizados, incluido el rey Saúl. Goliat era una montaña insuperable para cualquiera de los presentes. Pero David vio la situación de otra manera. Tenía fe en Dios, una fe tan pura y confiada que se enfrentó a Goliat sin miedo. David no confiaba en su fuerza ni en sus armas. De hecho, ni siquiera llevaba armadura. Su confianza estaba puesta por completo en Dios. Creía que por muy grande que fuera el gigante, Dios era más grande. Y con esa fe, usando solo una piedra y una honda, derrotó a Goliat. David literalmente movió una montaña, porque superó un obstáculo imposible a los ojos humanos. Ese es el tipo de fe que Jesús quiere que tengamos. A veces nos enfrentamos a situaciones que parecen verdaderas montañas en nuestras vidas. Puede ser un problema de salud, una dificultad económica, un asunto familiar o incluso algo interno, como un miedo o una inseguridad que nos paraliza. Y cuando nos enfrentamos a estas montañas, es fácil sentir que somos demasiado pequeños, que no tenemos fuerzas para superarlas. Pero Jesús nos enseña que si tenemos fe, incluso tan pequeña como un grano de mostaza, Dios puede obrar milagros. Ahora, puede que te preguntes, ¿pero qué significa tener esta fe del tamaño de un grano de mostaza? Jesús utiliza esta semilla porque es diminuta, una de las semillas más pequeñas que se conocen. Quiere que sepamos que no necesitamos una fe gigantesca, sino una fe auténtica. Una fe que cree, una fe que se entrega, que confía en Dios. Esta fe es como una pequeña llama que con el tiempo se convierte en un fuego poderoso. Cuando confiamos en Dios, aunque sea tímidamente al principio, Él hace realidad lo imposible. Otra cosa importante que Jesús quiere enseñarnos es que esta fe no es pasiva. Es una fe que nos llama a actuar, a afrontar las situaciones, aunque parezcan insuperables. Piensa en Pedro, por ejemplo. Cuando Jesús caminaba sobre las aguas y le llamó, Pedro dio un paso de fe. Sabía que por sus propias fuerzas nunca sería capaz de caminar sobre el agua, pero creyó en la palabra de Jesús y salió de la barca. Durante los primeros momentos caminó sobre las aguas, demostrando que su fe en Jesús lo sostenía. Pero cuando dejó de mirar a Jesús y se fijó en las olas, empezó a hundirse. Esta escena nos muestra que la fe es algo que debemos alimentar manteniendo los ojos en Dios y no en las dificultades que nos rodean. Por eso, cuando Jesús nos dice que podemos mover montañas con fe, nos está animando a mirar los retos con otros ojos. Quiere que veamos las montañas de nuestra vida no como obstáculos definitivos, sino como oportunidades para confiar en Él, para ver el poder de Dios en acción. Es una confianza que transforma la manera en que afrontamos las dificultades y nos da el valor para enfrentarnos incluso a lo imposible. Esta enseñanza nos recuerda que nuestra fe no tiene que ser perfecta, pero sí genuina. Si tenemos esta fe, por pequeña que sea, Dios puede utilizarla para transformar situaciones. Jesús quiere animarnos a no subestimar nunca el poder de una fe que descansa y confía en Dios. Así que la próxima vez que te enfrentes a una montaña, a un reto que parezca insuperable, recuerda las palabras de Jesús. Aunque tu fe sea pequeña, si está en Dios, Él puede hacer lo que sea necesario para ayudarte. Número 5.
hablemos de una de las invitaciones más reconfortantes de Jesús. Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este versículo es una invitación directa de Jesús a que le entreguemos todas nuestras preocupaciones, angustias y cansancios, para que podamos encontrar descanso en su presencia. Comprendamos el contexto y la profundidad de esta llamada. Imagínate la escena. Jesús está en medio de su ministerio, predicando y enseñando en los pueblos y ciudades, y se da cuenta de que la gente llevaba un peso enorme. En aquella época, los judíos vivían bajo muchas normas y tradiciones, esforzándose por cumplir todos los mandamientos de la ley y los mandamientos adicionales que añadían los líderes religiosos. Era una carga pesada, algo casi imposible de llevar, y además de eso, muchos se enfrentaban a luchas diarias para sobrevivir, alimentar a sus familias y hacer frente a las presiones de la vida. Entonces Jesús mira a esta gente cansada y agotada y les dice: venid a mí. Nótese que no dice, haz esto o haz lo otro, sino, venid a mí. Se coloca a sí mismo como la solución, como el que puede aligerar la carga, el que puede dar descanso al alma. Es una invitación personal, una invitación a dejar en sus manos el peso de nuestras preocupaciones y angustias. Para comprender la profundidad de esta invitación, podemos recordar una conocida historia del Antiguo Testamento, la de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. En Éxodo 33, después de ser liberado de Egipto, el pueblo de Israel se enfrentó a muchas dificultades mientras caminaba por el desierto. Se sentían inseguros, cansados y se cuestionaban constantemente el futuro. Moisés, que llevaba el peso de guiar al pueblo y responder a todas sus demandas, también empezó a sentir el peso de la carga. Clamó a Dios, pidiendo ayuda y guía, y Dios le prometió algo precioso: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Esta promesa de descanso a través de la presencia de Dios es exactamente lo que Jesús nos ofrece en Mateo 11:28. Él sabe que todos tenemos cargas, ya sean preocupaciones por el futuro, dificultades en el trabajo, problemas familiares, luchas internas o dudas espirituales. Él sabe que todos tenemos cargas, ya sean preocupaciones por el futuro, dificultades en el trabajo, problemas familiares, luchas internas o dudas espirituales. Estas cargas nos desgastan, nos roban la alegría y la paz, y a menudo nos sentimos como si camináramos por el desierto, sin una dirección clara. Pero Jesús nos dice que no tenemos que cargar con todo esto solos. Él está ahí, dispuesto a ayudarnos, a aligerar nuestra carga y a ofrecernos paz. Pero, ¿qué significa descanso para Jesús? El descanso aquí no es solo un descanso físico, sino la paz que Él ofrece a nuestra alma. Es saber que, cuando le entregamos nuestras preocupaciones, podemos relajarnos porque Él cuida de nosotros. Este descanso es la confianza de que no tenemos que afrontar nuestras batallas solos, porque Él es nuestro compañero, nuestro guía y nuestro sustento. Jesús continúa diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Utiliza la imagen del yugo, que era una pieza de madera que unía a dos bueyes para que pudieran trabajar juntos en el campo. Pero a diferencia del pesado yugo de las leyes y exigencias religiosas, el yugo de Jesús es ligero. Nos invita a caminar a su lado, a aprender de Él, a seguir sus pasos. Cuando caminamos con Jesús, Él lleva el mayor peso y nosotros solo somos sus compañeros. Un ejemplo que ilustra bien este descanso es cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta en el mar y Jesús dormía en la barca. Marcos 4:35-41.
Mientras ellos estaban desesperados, temerosos de las olas y del viento, Jesús estaba en paz. ¿Por qué? Porque sabía que estaba a salvo en las manos de su Padre. Incluso en medio del caos, confiaba y descansaba. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops! Lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker and then I'll get back to it. Meet the computer you can talk to. With Copilot on Windows, working, creating, and collaborating is as easy as talking. Got writer's block? Share your screen with Copilot Vision to help spark inspiration, and use Copilot Voice to have a conversation and brainstorm ideas. Or maybe you need some tech help. With Copilot Vision, Copilot sees what you see. Let Copilot talk you through step-by-step guidance so you can master new apps, games, and skills faster. Try now at windows.com/Copilot. When you own your own business, you need to keep things moving. Need to book a last-minute flight? Earn a $300 travel credit to cover that. Need to take a meeting before takeoff? Do it from the comfort of the Chase Sapphire Lounge by the club. Need to catch your breath before you board? Done. With $2,500 in annual value, the new Chase Sapphire Reserve for Business is the card that gives back all you put in. Visit chase.com/reserve business to learn more. Cards issued by JPMorgan Chase Bank, N.A. member FDIC, subject to credit approval. Terms apply. Cuando los discípulos le despertaron desesperados, Jesús se levantó y calmó la tempestad, mostrando que con él hay paz incluso en las situaciones más turbulentas. Esta historia nos enseña que, incluso cuando estamos en medio de tormentas, Jesús está con nosotros y nos invita a descansar en él. Él tiene el poder de calmar las olas de nuestras preocupaciones y darnos una paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús quiere que nos tomemos en serio esta invitación. Él sabe que la vida puede ser difícil, que las preocupaciones y las presiones de la vida cotidiana a menudo pesan más de lo que podemos soportar. Pero nos llama a entregarle ese peso, a confiar en que con él nuestras cargas serán más ligeras. Esto no significa que todos los problemas desaparecerán inmediatamente, pero sí que no tenemos que afrontarlos solos, que tenemos a alguien a nuestro lado que camina con nosotros y nos ayuda a llevar el peso. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, recuerda esta invitación de Jesús. Nos dice, venid a mí. No nos exige nada complicado, solo que acudamos a Él con el corazón abierto, dispuestos a entregarle nuestras preocupaciones. Podemos poner a sus pies todo lo que nos agobia y Él nos dará algo a cambio, descanso, paz y la certeza de que cuida de nosotros. Es una invitación a vivir con ligereza, con el corazón en paz, sabiendo que nuestro Padre Celestial nos ama, nos comprende y está dispuesto a llevar con nosotros nuestras cargas. Con Jesús siempre encontraremos descanso para nuestras almas. Número 6. Hablemos de una de las enseñanzas más profundas y simbólicas que Jesús nos dio a través de la parábola del sembrador, que se encuentra en Marcos 4:3-20. Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos el impacto que nuestra fe y confianza en Dios pueden tener en nuestras vidas, comparando nuestros corazones con diferentes tipos de tierra. Esta historia es una verdadera lección sobre cómo el reino de Dios crece en nosotros y qué necesitamos para que esta semilla de fe dé fruto. Imagínate la escena. Jesús está a la orilla del mar y una gran multitud se reúne a su alrededor para escuchar sus enseñanzas. Todos sienten curiosidad, deseosos de conocer el reino de Dios. Y entonces, para enseñar una profunda lección, Jesús empieza a contar una historia sencilla, pero llena de significado. Dice que un sembrador salió a sembrar sus semillas. Al sembrar las semillas, cayeron en diferentes tipos de tierra. Algunas cayeron al borde del camino y los pájaros se las comieron.
Otras cayeron en pedregales, donde la tierra era poco profunda, y aunque germinaron rápidamente, el sol las quemó porque no tenían raíces profundas. Otras cayeron entre espinas, y cuando empezaron a crecer, las espinas las sofocaron, impidiéndoles dar fruto. Y por último, algunas semillas cayeron en tierra buena, donde crecieron, se desarrollaron y dieron fruto, unas 30, otras 60 y otras 100 veces más. Ahora bien, Jesús sabía que las parábolas suscitaban curiosidad y reflexión, y los discípulos intrigados preguntaron qué significaba la historia. Entonces Jesús les explicó: cada tipo de tierra representa un tipo diferente de corazón, una manera diferente de reaccionar ante el mensaje del reino de Dios. La primera semilla, que cayó al borde del camino, representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la absorben, no la guardan en sus corazones. Tal vez están tan distraídos o endurecidos que no permiten que el mensaje eche raíces. Los pájaros, que representan al enemigo, arrebatan rápidamente la palabra y no tiene oportunidad de germinar. Luego Jesús habla de las semillas que cayeron en terreno pedregoso. Este terreno es como el de los que reciben la palabra con alegría, pero cuando se enfrentan a dificultades, se rinden. Estas personas tienen un entusiasmo inicial, pero no desarrollan raíces profundas, así que a la primera señal de adversidad abandonan su fe. Es como una planta que crece, pero no tiene fuerza para soportar el calor y acaba secándose. Un ejemplo bíblico que ilustra esta cuestión del terreno poco profundo es la historia de Pedro cuando camina sobre el agua con Jesús. Al principio, Pedro está lleno de fe y confianza. Ve a Jesús caminando sobre el mar y con valentía le pide ir hacia él. Jesús le llama y Pedro empieza a caminar con determinación. Pero en cuanto el viento empieza a soplar con más fuerza, Pedro se distrae, pierde la concentración y empieza a hundirse. Mateo 14, 22 a 33. Tenía fe al principio, pero al enfrentarse a las olas y al viento, su confianza disminuyó. Del mismo modo, en la parábola, Jesús nos advierte de la importancia de desarrollar una fe profunda, capaz de soportar las tormentas de la vida. Luego están las semillas que cayeron entre espinos. Esta tierra representa a los que reciben la palabra, pero pronto se ven sofocados por las preocupaciones y las riquezas del mundo. Permiten que la ansiedad por el futuro, el deseo de dinero y otras distracciones ocupen el lugar de la fe. Es un tipo de fe que empieza a crecer, pero no da fruto porque el corazón está dividido, ocupado en otras prioridades. ¿Cuántas veces nos encontramos en esta situación? Queremos crecer en la fe, pero estamos tan preocupados por las cosas materiales, por el mañana, por el éxito, que acabamos sofocando nuestra fe al dar prioridad a otras cosas. Él sabe que la vida puede ser difícil, que las preocupaciones y las presiones de la vida cotidiana a menudo pesan más de lo que podemos soportar. Pero nos llama a entregarle ese peso, a confiar en que con él nuestras cargas serán más ligeras. Esto no significa que todos los problemas desaparecerán inmediatamente, pero sí que no tenemos que afrontarlos solos, que tenemos a alguien a nuestro lado que camina con nosotros y nos ayuda a llevar el peso. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, recuerda esta invitación de Jesús. Nos dice: venid a mí. No nos exige nada complicado, solo que acudamos a Él con el corazón abierto, dispuestos a entregarle nuestras preocupaciones. Podemos poner a sus pies todo lo que nos agobia y Él nos dará algo a cambio: descanso, paz y la certeza de que cuida de nosotros. Es una invitación a vivir con ligereza, con el corazón en paz, sabiendo que nuestro Padre Celestial nos ama, nos comprende y está dispuesto a llevar con nosotros nuestras cargas. Con Jesús siempre encontraremos descanso para nuestras almas. Número 6.
hablemos de una de las enseñanzas más profundas y simbólicas que Jesús nos dio a través de la parábola del sembrador, que se encuentra en Marcos 4:3-20. Jesús utiliza esta parábola para enseñarnos el impacto que nuestra fe y confianza en Dios pueden tener en nuestras vidas, comparando nuestros corazones con diferentes tipos de tierra. Esta historia es una verdadera lección sobre cómo el reino de Dios crece en nosotros y qué necesitamos para que esta semilla de fe dé fruto. Imagínate la escena. Jesús está a la orilla del mar y una gran multitud se reúne a su alrededor para escuchar sus enseñanzas. Todos sienten curiosidad, deseosos de conocer el reino de Dios. Y entonces, para enseñar una profunda lección, Jesús empieza a contar una historia sencilla, pero llena de significado. Dice que un sembrador salió a sembrar sus semillas. Al sembrar las semillas, cayeron en diferentes tipos de tierra. Algunas cayeron al borde del camino y los pájaros se las comieron. Otras cayeron en pedregales, donde la tierra era poco profunda, y aunque germinaron rápidamente, el sol las quemó porque no tenían raíces profundas. Otras cayeron entre espinas, y cuando empezaron a crecer, las espinas las sofocaron, impidiéndoles dar fruto. Y por último, algunas semillas cayeron en tierra buena, donde crecieron, se desarrollaron y dieron fruto, unas 30, otras 60 y otras 100 veces más. Ahora bien, Jesús sabía que las parábolas suscitaban curiosidad y reflexión, y los discípulos intrigados preguntaron qué significaba la historia. Entonces Jesús les explicó: cada tipo de tierra representa un tipo diferente de corazón, una manera diferente de reaccionar ante el mensaje del reino de Dios. La primera semilla, que cayó al borde del camino, representa a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero no la absorben, no la guardan en sus corazones. Tal vez están tan distraídos o endurecidos que no permiten que el mensaje eche raíces. Los pájaros, que representan al enemigo, arrebatan rápidamente la palabra y no tiene oportunidad de germinar. Luego Jesús habla de las semillas que cayeron en terreno pedregoso. Este terreno es como el de los que reciben la palabra con alegría, pero cuando se enfrentan a dificultades, se rinden. Estas personas tienen un entusiasmo inicial, pero no desarrollan raíces profundas, así que a la primera señal de adversidad abandonan su fe. Es como una planta que crece, pero no tiene fuerza para soportar el calor y acaba secándose. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. From writer-director Ryan Johnson. The Holy Grail. A perfectly impossible crime. Wake Up Dead Man has critics singing its praises. God help me. Anything else? It's a deliciously entertaining mystery. That's nice. It's certified fresh. It's a miracle. Okay, you're freaking me out now. It's the best Knives Out movie yet. This case is solvable, right? Oh, you'll see. It's fun. Wake Up Dead Man, a Knives Out mystery starring Daniel Craig. Now playing on Netflix. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify. Spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Un ejemplo bíblico que ilustra esta cuestión del terreno poco profundo es la historia de Pedro cuando camina sobre el agua con Jesús. Al principio, Pedro está lleno de fe y confianza. Ve a Jesús caminando sobre el mar y con valentía
Le pide ir hacia él. Jesús le llama, y Pedro empieza a caminar con determinación. Pero en cuanto el viento empieza a soplar con más fuerza, Pedro se distrae, pierde la concentración y empieza a hundirse. Mateo 14, 22 a 33. Tenía fe al principio, pero al enfrentarse a las olas y al viento, su confianza disminuyó. Del mismo modo, en la parábola, Jesús nos advierte de la importancia de desarrollar una fe profunda, capaz de soportar las tormentas de la vida. Luego están las semillas que cayeron entre espinos. Esta tierra representa a los que reciben la palabra, pero pronto se ven sofocados por las preocupaciones y las riquezas del mundo. Permiten que la ansiedad por el futuro, el deseo de dinero y otras distracciones ocupen el lugar de la fe. Es un tipo de fe que empieza a crecer, pero no da fruto porque el corazón está dividido, ocupado en otras prioridades. ¿Cuántas veces nos encontramos en esta situación? Queremos crecer en la fe, pero estamos tan preocupados por las cosas materiales, por el mañana, por el éxito, que acabamos sofocando nuestra fe al dar prioridad a otras cosas. Jesús nos advierte sobre esto. Tenemos que tener cuidado de que las distracciones del mundo no nos impidan vivir plenamente el mensaje de Dios. Por último, Jesús habla de la semilla que cae en tierra buena. Esta tierra representa a los que escuchan la palabra, la acogen y permiten que arraigue profundamente en sus corazones. No se limitan a oír, sino que ponen en práctica el mensaje, viven la palabra. Dan fruto en abundancia, porque el mensaje se convierte en parte de ellos, moldeando sus vidas y acciones. ¿Y cuál es esta buena tierra? Es el corazón receptivo y humilde que acepta la palabra y la guarda. Esta tierra representa a quienes no solo escuchan el mensaje de Dios, sino que lo guardan en su corazón, reflexionan sobre él y permiten que les transforme. Son los que confían en Dios hasta tal punto que incluso en las dificultades siguen perseverando. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre la clase de tierra que somos. Nos desafía a preguntarnos, ¿estamos dando espacio para que la palabra de Dios crezca en nosotros? ¿Permitimos que nuestra fe eche raíces profundas o estamos distraídos y sofocados por las preocupaciones de la vida? Jesús nos muestra que cuando somos como la buena tierra, el reino de Dios florece en nosotros y nos volvemos capaces de dar frutos, de impactar en el mundo que nos rodea. Estos frutos pueden ser gestos de amor, palabras de esperanza, acciones de bondad, testimonios de fe. Cada fruto es una expresión viva del reino de Dios. Por eso, esta enseñanza nos desafía a cultivar un corazón preparado, a quitar las piedras y las espinas que pueden impedir el crecimiento de nuestra fe. Jesús nos invita a ser como la tierra buena, que acoge la palabra con gratitud, que se mantiene firme en medio de las tormentas y que permite que el amor y la confianza en Dios crezcan y den fruto en nuestras vidas. Recuerda que, al igual que un jardinero cuida su tierra, Dios también quiere ayudarnos a convertirnos en buena tierra. Él nos fortalece, nos da oportunidades para crecer y cambiar. Si confiamos en Él y le permitimos que nos moldee, seremos como la semilla que cayó en tierra fértil y produjo una cosecha abundante. Número 7. Hablemos de uno de los temas más fascinantes de las enseñanzas de Jesús, las parábolas. Jesús utilizó parábolas para revelar lecciones profundas, de modo que todos, desde los niños hasta los ancianos, pudieran entender las verdades del reino de Dios de una manera accesible. Las parábolas son historias cortas, pero llenas de sabiduría y mensajes que abarcan todas las épocas. Hoy vamos a explorar cómo estas lecciones nos hablan y nos guían, incluso hoy. Para entender el contexto, piensa en el mundo en el que vivió Jesús. Estaba rodeado de gente sencilla, pescadores, agricultores, madres, padres, trabajadores.
Las parábolas eran historias que utilizaban elementos de la vida cotidiana de estas personas, cosas que veían y experimentaban todos los días. Jesús sabía que cuando comparaba el reino de Dios con una semilla, una moneda perdida o una oveja, estas personas podían entender más fácilmente lo que estaba enseñando. Era como si tomara las verdades del cielo y las tradujera al lenguaje cotidiano de la gente. Una de las parábolas más poderosas y conocidas es la del hijo pródigo, Lucas 15, 11 a 32. Esta historia comienza con un joven que pide a su padre su parte de la herencia, algo muy inusual en aquella época, ya que la herencia normalmente solo se entregaba tras la muerte del padre. Esta petición era casi irrespetuosa, como si el hijo dijera: «Papá, no quiero esperar, prefiero que ya no estés aquí». El padre, sorprendentemente, accede a la petición y entrega al hijo su parte de la herencia. Entonces, el joven se marcha de casa y lo gasta todo irresponsablemente, viviendo de forma egoísta y perdiéndolo todo. Con el tiempo, se queda sin nada, abandonado y solo, y empieza a trabajar cuidando cerdos, una de las tareas más humillantes para un judío que consideraba a los cerdos animales impuros. El hijo, en ese momento, está en lo más bajo, sin dinero, sin amigos, sin comida, y se encuentra deseando comer incluso comida de cerdo. Pero entonces ocurre algo especial. Se acuerda de la casa de su padre. Piensa en cómo incluso los criados de su padre tienen pan de sobra, mientras que él pasa hambre. Es en ese momento cuando decide volver a casa, aunque con el corazón lleno de culpa y vergüenza. Piensa decirle a su padre que ya no merece ser llamado hijo, sino que le gustaría ser acogido como uno más de los criados. Espera una dura acogida, tal vez incluso el rechazo. Pero la reacción del padre fue algo impresionante e inesperado. La Biblia dice que, cuando el hijo aún estaba lejos, el padre lo vio y corrió hacia él. Esto nos muestra que el padre estaba esperando, vigilando el camino, esperando el regreso de su amado hijo. Y cuando lo vio, corrió a su encuentro, algo que un hombre de la época nunca haría, pues correr era visto como un comportamiento indigno de un hombre de respeto. Aún así, el padre corre, abraza a su hijo y lo besa. Sin dejar siquiera que el hijo terminara la confesión que había preparado, el padre le da la bienvenida como hijo suyo. Ordena a los criados que traigan ropa nueva, un anillo y sandalias, símbolos de que el hijo no sería tratado como un criado, sino como un heredero. Luego les ordena que preparen un gran banquete para celebrar el regreso de su hijo. Esta actitud del padre es una imagen del amor incondicional y del perdón de Dios. Esta parábola es una de las lecciones más hermosas que Jesús nos dio sobre el amor de Dios. Nos enseña que no importa lo lejos que vayamos, Dios siempre está esperando con los brazos abiertos. No espera para juzgarnos, sino para restaurarnos, abrazarnos y acogernos. Y eso vale para todos los ámbitos de nuestra vida. A veces podemos sentir que nos hemos desviado, que nos hemos equivocado tanto que no hay vuelta atrás, pero Jesús nos muestra que para Dios siempre hay un camino de regreso. Esta historia también nos enseña sobre el arrepentimiento. El hijo solo experimentó la restauración y el amor de su padre porque decidió volver, porque reconoció su error y dio el primer paso. Dios respeta nuestras decisiones y nunca obliga a nadie a volver, pero cuando decidimos volver, Él está ahí, siempre dispuesto a recibirnos. Otro punto importante de la parábola es la alegría del Padre. Dios no solo nos acepta de vuelta, sino que celebra nuestro regreso. Todo el cielo se alegra cuando alguien se vuelve a Dios. Es una fiesta celestial, una inmensa alegría. Esto muestra cómo Dios nos valora y nos ama de una manera que va más allá de lo que podemos comprender. Esta parábola también nos enseña a no juzgar a los que vuelven a Dios. El hermano mayor, que estaba en casa y siempre había sido obediente a su padre, no estaba contento con el regreso de su hermano.
Se sentía agraviado, pensaba que su padre estaba siendo demasiado bueno con su hijo, que había hecho tanto mal. Pero su padre le recordó que tenía a su disposición todo lo que siempre había tenido, y que el regreso de su hermano perdido era motivo de celebración, no de envidia. Hoy en día, esta parábola nos desafía a reflexionar sobre cómo vemos el amor y el perdón de Dios, tanto para nosotros mismos como para los demás. ¿Estamos dispuestos a acoger a los que vuelven a Dios? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestros errores y a volver a Él cuando nos hemos desviado? With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels on everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. This episode is brought to you by eBay. Buying parts for your car? You'll know that will it work feeling. But on eBay, buying parts is different. eBay's free returns means if it doesn't fit, or if it isn't what you expected, you just print a label, drop it off, and get your refund fast. No haggling, no stress, and at least 30 days to return any eligible item. Millions of parts, free returns. eBay. Things people love. Eligible items only. Exclusions apply. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Hey, Ryan Reynolds here. Wishing you a very happy half-off holiday because right now Mint Mobile is offering you the gift of 50% off unlimited. To be clear, that's half price, not half the service. And Mint is still premium unlimited wireless for a great price. So that means a half day. Yeah? Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. A través de esta historia, Jesús nos enseña que el reino de Dios es un lugar de amor, perdón y restauración. Nos recuerda que Dios es un Padre que nos ama profundamente y que siempre está esperando para acogernos de nuevo, independientemente de nuestros errores. Esta parábola nos invita a confiar en este amor, a vivir una vida de continuo retorno al Padre y a celebrar a cada persona que decide volver a Él. Y al hacerlo, estamos viviendo las lecciones del reino, viviendo como hijos amados, seguros en el amor de un Padre que nunca nos abandona. Número 8. Exploremos este mensaje de Jesús tan esencial para nuestra vida de fe. Con Dios, todo es posible. Esta poderosa afirmación de Jesús aparece en Mateo 19:26 y es un recordatorio de que incluso cuando nos enfrentamos a situaciones que parecen completamente fuera de nuestro control, podemos confiar en que Dios tiene el poder de realizar lo imposible. Veamos el contexto y reflexionemos sobre cómo esta promesa puede transformar nuestra forma de vivir y afrontar los retos. Para entenderlo mejor, volvamos a cuando Jesús hizo esta afirmación. Estaba hablando con sus discípulos después de un encuentro con un joven rico que le había preguntado qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo que debía vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y seguirle. El joven estaba triste porque tenía muchas riquezas y no estaba dispuesto a renunciar a ellas. Después de marcharse, Jesús comentó a sus discípulos lo difícil que es para un rico entrar en el reino de Dios, y utilizó la famosa ilustración de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. A los discípulos les sorprendió esta afirmación porque, en su cultura, la riqueza solía considerarse un signo de bendición divina. Pensaron,
Si hasta los ricos que son bienaventurados tienen dificultades para entrar en el reino, ¿quién podrá salvarse? Fue entonces cuando Jesús, con su sabiduría y compasión, respondió: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Jesús quería mostrar que por imposible que nos parezca algo a los humanos, nada está fuera del alcance de Dios. Estaba enseñando que el acceso al reino de Dios no depende de la riqueza, el estatus o nuestras propias habilidades, sino de la capacidad de Dios para hacer lo que parece imposible a los ojos humanos. Para entender este mensaje a un nivel más profundo, veamos un poderoso ejemplo bíblico que ilustra bien lo que Jesús quiso decir, la historia de Abraham y Sara. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero había un detalle. Tanto Abraham como Sara eran ya ancianos, y Sara era estéril. Humanamente hablando, era imposible que tuvieran un hijo. Abraham tenía 100 años y Sara 90. Sin embargo, Dios reafirmó su promesa y dijo que, en el plazo de un año, Sara tendría un hijo. A ellos, esta promesa les parecía completamente absurda. Tanto que Sara incluso se rió cuando oyó al ángel del Señor decir que sería madre. Pero Dios le preguntó: ¿hay algo imposible para el Señor? Génesis 18:14. Y como Dios había prometido, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Esto fue un milagro, algo mucho más allá de lo que nadie podría haber imaginado. Esta historia nos enseña que incluso cuando todas las circunstancias apuntan a lo imposible, Dios puede cumplir lo que promete. Abraham y Sara aprendieron que la fe no depende de lo que vemos ni de las limitaciones humanas, sino del poder y la fidelidad de Dios. La enseñanza de Jesús sobre lo imposible también se aplica a nuestras vidas de forma práctica. A menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen barreras insuperables. Quizá una enfermedad que desafía a la medicina, una situación económica complicada, un problema familiar que parece irresoluble o un sueño que parece demasiado lejano para poder realizarse. En esos momentos tenemos la tentación de recurrir a nuestras propias fuerzas y concluir que no hay salida. Pero Jesús nos recuerda que cuando miramos a Dios y confiamos en su poder, lo imposible se hace posible. Esta enseñanza no es una invitación a una fe mágica que espera que todo se resuelva sin esfuerzo, sino una llamada a confiar en la soberanía de Dios y a creer que es capaz de obrar milagros. La verdadera fe es la que pone lo imposible en manos de Dios y confía en que Él obrará de la mejor manera, aunque no suceda en el tiempo o de la forma que esperamos. Jesús quiere que comprendamos que, con Dios, siempre hay esperanza. Incluso cuando no podemos ver una solución, Él ya está trabajando. Y el poder de Dios no está limitado por las circunstancias, los diagnósticos, las limitaciones financieras o cualquier otra barrera humana. La fe que mueve lo imposible es la fe que cree que Dios es más grande que cualquier desafío. Es más, Jesús nos enseña que, además de confiar en Dios para lo imposible, tenemos que rendirnos a Él. Cuando ponemos nuestra confianza en Él y dejamos que tome el control, experimentamos una paz que el mundo no puede ofrecer, porque sabemos que estamos en buenas manos, las manos del Creador, aquel que conoce el fin desde el principio. Puede que hoy te enfrentes a algo que parece imposible, puede que sea algo que has intentado resolver de todas las maneras posibles y nada parece funcionar. Pero recuerda que Jesús nos invita a confiar en Él, a poner lo imposible en sus manos y a descansar sabiendo que para Él no hay límites. Al igual que Abraham y Sara esperaron con fe, incluso cuando todo parecía perdido, nosotros estamos llamados a tener esa misma fe. La misma voz que les habló a ellos es la que nos habla a nosotros a través de Jesús.
para Dios todo es posible. Esto significa que podemos tener esperanza en todas las circunstancias, que nuestro Dios es un Dios de milagros y que puede abrir puertas donde nosotros solo vemos muros. Por eso, por difícil que sea el camino, podemos enfrentarnos a lo imposible con la confianza de que no estamos solos. Dios camina con nosotros y para Él, cada obstáculo es una oportunidad de manifestar su poder y mostrar cuánto nos ama. Así que la próxima vez que te encuentres ante un reto que parece imposible, recuerda las palabras de Jesús. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Esta es la llamada a vivir por fe, a confiar en que nuestro Dios puede hacer lo que parece impensable. Número 9. Hablemos de una de las enseñanzas más reconfortantes de Jesús. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Este versículo es una invitación de Jesús para que, siguiendo sus pasos, encontremos la luz en medio de la oscuridad del mundo y de nuestro propio camino personal. Jesús nos asegura que, cuando elegimos caminar con Él, la luz de su presencia ilumina nuestros pasos, nos guía y nos da esperanza incluso en los momentos más oscuros. Para entender el contexto de esta enseñanza, tenemos que imaginar la escena en la que Jesús pronunció estas palabras. Se encontraba en el templo de Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, una celebración en la que los judíos recordaban la provisión de Dios durante su travesía por el desierto, tras ser liberados de la esclavitud en Egipto. Durante esta fiesta, una de las ceremonias más importantes era la iluminación del templo con enormes candelabros que iluminaban todo el patio del templo, representando la columna de fuego que guió al pueblo de Israel en el desierto. Era un símbolo de la presencia de Dios y de la protección y guía que daba a su pueblo en el desierto. Entonces, en medio de este contexto, Jesús se levanta y dice: «Yo soy la luz del mundo». Está diciendo a todos los presentes que Él es la luz verdadera, mucho más grande que las lámparas del templo, y que quien le siga no permanecerá en la oscuridad. En otras palabras, Jesús está diciendo que Él es la luz que nos guía en cada situación de la vida, la presencia constante que ilumina el camino, independientemente de la oscuridad que nos rodea. Para ilustrar esta verdad, podemos recordar uno de los momentos más conocidos de la Biblia, el paseo de Pedro sobre las aguas. En Mateo 14, leemos que durante la noche los discípulos estaban en la barca en medio del mar y empezó a arreciar una tormenta. Era de noche, el viento era fuerte y las olas eran altas. Entonces, en la oscuridad, vieron algo que les asustó, una figura que caminaba sobre el agua. Al principio piensan que es un fantasma, pero luego se dan cuenta de que es Jesús y les dice: «Soy yo, no tengáis miedo». Pedro, impulsivo y lleno de fe, pide ir hacia Jesús. Con la mirada fija en Jesús, comienza a caminar sobre las aguas. Pero en un momento dado, Pedro aparta la mirada del viento y las olas que le rodean y comienza a hundirse. Grita pidiendo ayuda y Jesús enseguida le sostiene y le devuelve a la barca. Esta historia es una imagen perfecta de lo que significa seguir la luz de Jesús. Mientras Pedro mantuvo los ojos fijos en Jesús, consiguió hacer lo imposible y caminar seguro sobre el agua. Pero cuando se centró en la oscuridad que le rodeaba, el viento y las olas, empezó a hundirse. Este episodio nos enseña que Jesús es nuestra luz, nuestra seguridad, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto y oscuro. Nos llama a confiar en Él, a mantener la mirada fija en su presencia y en su palabra, sabiendo que con Él no hay tormenta que pueda derribarnos. Incluso en medio de las aguas agitadas de la vida, Jesús es la luz que nos guía y nos impide hundirnos.
Es más, Jesús está diciendo algo importante. No nos promete que no habrá oscuridad ni tormentas en nuestras vidas, pero sí nos promete que, si estamos con Él, no caminaremos en la oscuridad, porque Él es la luz que ilumina el camino. No importa lo complicada o difícil que sea la situación, podemos estar seguros de que Él estará a nuestro lado, aportando luz y claridad donde solo vemos oscuridad. Otro punto que aborda la enseñanza de Jesús es el de la transformación. La luz no solo nos guía, sino que también nos transforma. Cuando Jesús dice que es la luz del mundo, no habla solo de iluminar nuestro camino. Habla de iluminarnos por dentro, de cambiar nuestros corazones. La luz de Jesús pone al descubierto nuestros defectos, nuestras debilidades y nos muestra las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Ilumina nuestras opciones, nos ayuda a entender lo que está bien y lo que está mal, y nos invita a vivir de una manera justa y amorosa. Es interesante darse cuenta de que en la Biblia, siempre que aparece la luz, representa la verdad y la revelación de Dios. Al principio, en el Génesis, Dios crea la luz antes que nada, diciendo, hágase la luz. Y en el Nuevo Testamento, Juan afirma que Jesús es el Verbo que se hizo carne, la luz que brilla en las tinieblas, y que las tinieblas no pueden vencer. Juan 1:5. Esta luz es la presencia viva de Dios en nuestras vidas. Es la promesa de que nunca estamos solos, de que siempre hay una dirección, un propósito y una esperanza. En la práctica, seguir la luz de Jesús significa confiar en Él en nuestras decisiones, buscar su guía cuando no sabemos qué hacer y permitirle que ilumine incluso las partes más ocultas de nuestra vida. Esto a menudo implica humildad y arrepentimiento, porque la luz de Jesús también revela nuestros defectos y limitaciones. Pero ahí es exactamente donde encontramos la transformación y la redención, porque Él nos ama y nos guía hacia una vida mejor, una vida de paz y propósito. Por eso, cuando Jesús dice, «El que me sigue no caminará en tinieblas», nos está dando una promesa de seguridad, dirección y cambio. Nos está diciendo que incluso cuando el camino parece incierto, podemos confiar en Él como nuestra luz. Quiere que tengamos el valor de caminar, incluso en medio de la incertidumbre, sabiendo que Él nos mostrará la verdad, nos guiará y nos transformará. Así que si hoy te encuentras en una situación en la que todo parece incierto, si sientes que estás en medio de una tormenta o que la oscuridad que te rodea es pesada, recuerda esta enseñanza. Jesús es la luz que necesitas. No apartes la mirada de las olas, del viento o de los problemas que te rodean. Mantén tu mirada en Jesús. No te promete que las dificultades desaparecerán, pero sí que con Él nunca estarás solo en la oscuridad. Que cada día elijamos seguir la luz de Jesús, confiando en que Él es nuestra seguridad, nuestra guía y nuestra transformación. Con Él, incluso en las noches más oscuras, siempre habrá un nuevo amanecer. Número 10. Hablemos de uno de los momentos más intensos de la vida de Jesús y de la profunda enseñanza que nos dejó. Hágase tu voluntad. Esta frase es una expresión de absoluta confianza en Dios y aparece cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní justo antes de ser arrestado y de enfrentarse a la crucifixión. Se trata de uno de los episodios más conmovedores y desafiantes de su vida, en el que nos enseña la importancia de ceder el control a Dios, incluso en los momentos más difíciles. Imagínate la escena. Jesús está en Getsemaní, un jardín tranquilo, pero esa noche está angustiado, sabiendo todo lo que va a pasar. Sabe que será traicionado, humillado y crucificado. Comprende el dolor físico al que se enfrentará, pero también el peso espiritual de cargar con los pecados de toda la humanidad. En este momento de profunda aflicción, se arrodilla y ora al Padre,
pidiendo que, si es posible, le sea quitado el sufrimiento. Con sus propias palabras dice: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Esta oración revela el lado humano de Jesús. Él, que es Dios en la carne, experimenta el miedo, el dolor y la angustia que cualquiera sentiría ante un sufrimiento tan grande. Sabe lo que está a punto de suceder y en su humanidad pide a Dios otra salida. Pero en un acto de total entrega y obediencia, termina su oración entregando la situación en manos de Dios. Hágase tu voluntad. Con esta frase, Jesús expresa su confianza en que, incluso ante el sufrimiento, el plan de Dios es perfecto. Esta es una profunda enseñanza sobre la fe y la entrega. Jesús nos muestra que incluso cuando nuestra voluntad nos lleva por un camino diferente, debemos confiar en que la voluntad de Dios es siempre buena, perfecta y justa. Y esta entrega no es fácil. A menudo tenemos planes, sueños y deseos que nos parecen tan correctos, pero Dios, que ve todo el panorama, puede llevarnos por otro camino. Cuando le entregamos nuestra vida es como decirle: confío en ti, aunque no te entienda. Para entender mejor este tipo de fe y entrega, recordemos la historia de Abraham e Isaac. Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de una gran nación, y esta promesa se haría realidad a través de su hijo Isaac. Abraham esperó años a que naciera Isaac, y ahora el niño estaba creciendo, lleno de vida. Pero un día, Dios le pide algo incomprensible: que Abraham ofrezca a Isaac como sacrificio. Abraham se enfrentó a una situación que desafiaba toda su fe. ¿Cómo podía Dios pedir el sacrificio del hijo que él mismo había prometido? Abraham no lo entendía, pero confiaba en Dios. Subió a la montaña con Isaac y, en el último momento, cuando estaba a punto de cumplir la petición, un ángel del Señor le detuvo, y Dios le proporcionó un carnero para el sacrificio. Abraham demostró su fe, su obediencia y su voluntad de cumplir la voluntad de Dios, incluso cuando exigía sacrificios inimaginables. Por esta razón, se convirtió en el padre de la fe. Este es un ejemplo de entrega que nos enseña a confiar en que Dios siempre sabe lo que hace, incluso cuando no entendemos sus caminos. Al igual que Jesús, Abraham tuvo que elegir la voluntad de Dios por encima de la suya, creyendo que el plan de Dios era perfecto, aunque no pudiera ver el resultado final. En nuestras vidas también nos enfrentamos a momentos en los que la voluntad de Dios parece difícil de entender o aceptar. Tal vez sea una situación de pérdida, un cambio inesperado, una decepción o un camino distinto del que habíamos planeado. A veces oramos para que Dios nos quite un cáliz amargo, una situación dolorosa, una dificultad que parece insoportable, pero como Jesús, se nos invita a confiar y decir: hágase tu voluntad. Esta rendición es poderosa. Nos libera de la carga de intentar controlarlo todo. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos poniendo nuestra confianza en un Dios que es bueno, que nos ama y que sabe lo que es mejor para nosotros. Estamos diciendo que preferimos su plan al nuestro, que creemos que aunque el camino sea difícil, el resultado será para nuestro bien. Y esta es la gran enseñanza de Jesús en Getsemaní. Nos muestra que cuando entregamos nuestras vidas a Dios, Él transforma nuestro sufrimiento en redención, nuestro dolor en propósito y nuestra debilidad en fortaleza. Jesús no se libró de la cruz, pero a través de la cruz venció a la muerte, dándonos la vida eterna. La obediencia de Jesús al decir hágase tu voluntad es lo que nos trajo la salvación. Esta enseñanza es una llamada para que nosotros también confiemos en los planes de Dios. Incluso cuando nos enfrentamos a tormentas, incluso cuando el camino parece incierto, incluso cuando nuestros planes se truncan,
podemos descansar en la certeza de que Dios tiene el control y de que su voluntad es siempre buena. Así que la próxima vez que te enfrentes a una situación en la que no veas el propósito, recuerda las palabras de Jesús en Getsemaní. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido o a lo doloroso, se nos invita a rendirnos, a confiar, a decir: Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es un acto de fe y de amor, una entrega que nos libera y nos permite experimentar la paz que viene de saber que estamos en las manos de Dios. Como Jesús, podemos encontrar la fuerza en la confianza de que el Padre sabe lo que es mejor. Podemos descansar en la promesa de que, cuando le entregamos nuestras vidas, Él se ocupa de cada detalle y nos guía hacia lo que realmente es mejor. Y en esa entrega encontramos paz, propósito y la certeza de que con Dios siempre estamos en el camino correcto. Ahora, al ver este video, si sentiste algo en tu corazón, un deseo de estar más cerca de Jesús y deseas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, quiero animarte a dar ese paso ahora mismo. Tal vez ya lo hayas aceptado alguna vez, pero por otras circunstancias te hayas desviado del camino del Señor. No hay mejor momento que este. Decidir seguir a Jesús es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Y la belleza de esta elección es que no requiere que seas perfecto. Todo lo que Dios pide es un corazón abierto y dispuesto a recibir su amor y gracia. Puedes tomar esta decisión a través de una simple oración. No te preocupes por palabras difíciles o frases elaboradas. Lo que realmente importa es que tus palabras vengan del fondo del corazón. Si estás listo para dar este paso, puedes orar de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste para darme vida eterna. Te acepto como mi único Señor y Salvador. Perdona mis pecados, limpia mi corazón y haz de mí una nueva persona. Entrego mi vida a ti y te pido que me guíes y me enseñes a vivir de acuerdo a tu voluntad. En tu nombre oro. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, sabe que ahora eres una nueva creación en Cristo. La Biblia nos enseña que, si alguien está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas han pasado. He aquí que han surgido cosas nuevas. 2 Corintios 5:17. A partir de este momento, tu vida es transformada. Ahora eres parte de la familia de Dios. Y Él promete estar contigo en todos los momentos, hasta el fin de los tiempos. Tu camino de fe apenas está comenzando, y Dios estará contigo en cada paso del camino. Ahora que entregaste tu vida a Jesús, puedes estar preguntándote: ¿y ahora qué hago? Esa es una pregunta natural, y la respuesta implica algunos pasos sencillos que pueden ayudarte a crecer en la fe y vivir una vida plena en Cristo. Primero, es fundamental que busques una comunidad de fe donde puedas ser nutrido espiritualmente y crecer en tu nuevo camino con Cristo. Una comunidad de fe, como una iglesia local, ofrece apoyo, aliento y oportunidades de aprendizaje. En ella encontrarás a otros cristianos que pueden caminar contigo, ofreciendo amistad, apoyo y sabiduría mientras profundizas tu relación con Dios. Asistir regularmente a una iglesia es importante porque es allí donde puedes aprender más sobre la palabra de Dios, participar en la adoración colectiva y conectarte con otros seguidores de Cristo. La Biblia nos anima a no abandonar nuestra congregación, sino a reunirnos para animarnos mutuamente. Hebreos 10:25. Además, es crucial que comiences a leer la Biblia diariamente. La Biblia es la palabra viva de Dios y contiene todo lo que necesitas para conocer a Dios y crecer en la fe. Es una guía espiritual, una fuente de sabiduría y una lámpara para nuestros pies. Salmo 119, 105.
Si eres nuevo en la lectura de la Biblia, un buen lugar para comenzar es por los evangelios como el de Juan, que ofrece una visión profunda de quién es Jesús y lo que Él hizo por ti. La oración también debe convertirse en una parte esencial de tu vida diaria. La oración es simplemente una conversación con Dios. Es un momento en el que puedes expresar tus pensamientos, preocupaciones, agradecimientos y pedidos a Dios. No hay una manera correcta de orar. Lo más importante es que seas honesto y genuino en tus palabras. Dios siempre está escuchando y desea tener una relación íntima y personal contigo. Por último, no guardes esta nueva fe solo para ti. Jesús nos llamó a ser luz en el mundo, a compartir las buenas nuevas de su salvación con aquellos a nuestro alrededor. Tu historia de fe tiene el poder de impactar y transformar la vida de otros, así como tú fuiste transformado. No tengas miedo de contar a otros lo que Dios ha hecho por ti. Tu testimonio puede ser el instrumento que Dios use para traer a otros a la fe. El viaje que comenzaste hoy es el inicio de una transformación profunda y continua. El mismo Jesús, que caminó por la tierra hace más de 2000 años, todavía está activo y presente en el mundo hoy. Él es inmutable, pues la Biblia nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Esta verdad nos da la confianza de que así como Él operó milagros en el pasado, continúa transformando vidas y realizando milagros en nuestros días. A medida que sigues en tu caminar con Cristo, recuerda que Él prometió estar contigo todos los días, hasta el fin de los tiempos. Tu nueva vida en Cristo no es solo un cambio externo, sino una transformación interna, donde el Espíritu Santo comienza a moldear y refinar tu carácter, guiándote a vivir conforme al propósito para el cual fuiste creado. Jesús nos llama a vivir esta nueva vida con intensidad y dedicación. Él dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. Seguir a Jesús es más que una elección, es una decisión de vida que transforma nuestro destino eterno. Mientras caminas con Jesús, experimenta la plenitud de la alegría y la paz que solo Él puede ofrecer. Esa paz no es solo la ausencia de conflictos, sino una serenidad profunda que viene de saber que tu vida está en las manos del Creador del universo, que te ama incondicionalmente. Que la alegría del Señor sea tu fuerza y que esa alegría sea visible en tu vida, atrayendo a otros hacia la fuente de todo amor y bondad. Que Dios bendiga esta nueva fase de tu vida, guiando cada paso que des, y que siempre recuerdes el inmenso privilegio y la gran responsabilidad de ser un seguidor de Cristo. Que tu vida sea un testimonio vivo del poder redentor de Jesús y que continúes creciendo en fe, esperanza y amor para la gloria de Dios. Amén. Ahora, no dejes de suscribirte al canal para recibir más contenido relacionado con este tema. Si este video fue edificante para ti, lo será para otras personas también, así que no dejes de compartir este video. Que Dios te bendiga abundantemente.